Bueno, seguimos aquí con los diálogos sobre la existencia, Cloti. Sí. Hoy queríamos hablar del tema del guía interno. Queríamos preguntarte sobre el tema del guía interno. También es un tema que, bueno, hemos hablado muchas veces de él y queremos saber un poco más qué es esto del guía interno, cómo funciona, a qué nos referimos. Ujú. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por ¿Qué, dónde qué es esto del empezamos? guía ¿Qué es interno? el A guía ver, interno, verdad? sí, Bueno, esto del guía interno, yo la primera vez que oí este concepto del guía interno lo oí sí, de Silo. ajá, Ahora bien, anteriormente a conocer a Silo, que yo lo conocí cuando tenía 17 años, 18 su obra, yo ya tenía relación con el guía interno, al cual no llamaba el guía interno, sino que lo llamaba, en aquellos entonces lo llamaba Dios. ujú, Yo creo que se refiere, bueno, yo siento que para mí es lo mismo, lo que sí lo dice el guía interno, con lo que yo de pequeña, con lo que yo de antes llamaba Dios. ajá, Yo bien, hablo como siempre de mi experiencia claro, y de lo que yo he aprendido en la vida sobre estos temas. claro, bien, Entonces, esto lo digo porque para muchas personas que no conozcan esta palabra, esta definición del guía interno, a lo mejor lo llaman de otro modo, ujú, pero se refiere a esa presencia que se puede sentir, que se conecta interiormente, a la cual podemos orar, a la cual podemos pedir, a la cual podemos llamar, invocar en los momentos en que nosotros lo necesitamos. ujú, Y esto se puede reconocer muy ampliamente por las personas, por la mayor, yo creo por muchas claro, personas. Por eso claro. lo digo así. Vale, entonces es un guía. Sí, ¿Por qué es un guía? ¿Te da orientaciones o de alguna forma se comunica con uno ese guía? claro. ¿Por eso es un guía? ¿Cómo es? Sí, exactamente. El guía, este guía interno, ¿qué es un guía? Es alguien que conoce lo que tú no conoces. Es un maestro, es un protector, es un orientador. Su función es enseñarte. ¿Enseñarte qué, no? En el caso de este guía interno, que sería una especie de mensajero de la existencia profunda del sí mismo, por así llamarlo. Wow. Sí, para mí es una forma que lo defino. Su enseñanza es ayudarte a llegar ahí, ayudarte a llegar a ese desarrollo evolutivo, a ese camino que tú has de hacer. Y que tú lo has de hacer porque tú quieres hacerlo, pero tú solo no sabes hacerlo, Ujú, porque no lo has hecho y lo desconoces. El guía interno es quien te ayuda a hacer ese camino. Pero luego, a medida que vas profundizando en estas experiencias, te vas dando cuenta que, por eso me gusta, que el guía interno no está fuera de ti, sino que está dentro ujú, y que viene a llevarte a ti mismo, pero a ti mismo en mayúsculas, ¿no? O sea, que es fantástico. ujú. Y este guía interno has dicho que antes que era como una especie de presencia, ¿no? Que notas dentro de ti. ¿A este guía interno se le descubre o se le configura? Yo creo que el guía interno es como una realidad interior que existe, Ujú, que no depende del campo psicológico, del ujú, campo biográfico ni del yo, sino que existe latentemente en nuestra interioridad. Ahora bien, ¿cómo se despierta ese ujú, guía? Se despierta a través de la llamada interior o la oración, como se ha dicho. ujú, Y esa llamada, ¿cómo se despierta? Se despierta a través de la necesidad. ajá, Si tú necesitas y entonces ahí es como el guía se va activando. O ujú. sea, es un poco esta idea. Está, pero hay que despertarlo Vale. de algún modo. Hay que llamarlo. Él está ahí, pero si tú no lo llamas, si no lo usas, Sí, si no sí, sí, no tienes una interacción con él sí. permanentemente o en base a tu necesidad, entonces pues simplemente no te estás enterando que está. Y al no enterarte que está y al no estar actuando, puedes pedir peras al horno, ¿no? Claro.
¿Tiene que tener algunas características concretas este guía o puede ser cualquier tipo de guía? Esto Silo yo creo que lo aclaró muy bien en los trabajos, en las descripciones que da del modelo interno y de los guías. Tiene que tener fuerza, sabiduría y bondad. Esto es muy importante. A mí me significó también una gran enseñanza, ¿no? Porque no vale cualquier guía. Él dice, tiene que tener fuerza, claro, esa fuerza, esa sabiduría y esa bondad, estos tres. Luego ya el significado que tengan estas tres y la profundidad que tú... Para mí, por ejemplo, tiene que tener una fuerza ilimitada, una sabiduría infinita y una bondad sin límites. Es un decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le pido, sé que me va a... sé que tiene todas las respuestas, Sí. sé que tiene... Pero esto es de nuevo la interacción. Eso es como los fieles que iban a orar a sus dioses y que depende del fiel la fe que le proyecte a su Dios, así va a responder. O sea, ahí está todo esto relacionado. Y entonces lo puedes utilizar en tu vida cotidiana. Lo utilizas, quiero decir, no solo para llegar a lo profundo, sino también en situaciones de dificultad cotidiana, tal vez, o de confusión, o de... ¿En qué momento se Sí, puede hacer ese llamado al guía? claro, es que va todo unido para mí, ¿no? O sea, tú vas en una dirección, pero hay un camino. El camino es lo cotidiano, es la vida que vas haciendo cada día. Ese camino no está desligado del destino, digamos. Está dentro de esa misma línea en la que vas. Entonces, el guía está ahí para ayudarte en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, en los momentos de inquietud, en los momentos en que tienes que superar como un abismo y entonces necesitas esa fuerza, esa compañía, ese apoyo. Eso es el guía. El guía está ahí para ayudarte en todo esto. Incluso para aclararte, bueno, muchísimo, a mí me ha servido mucho para aclarar hacia dónde voy, qué tengo que hacer ahora, ¿no? En qué, ¿no? Por ejemplo, porque estás confusa y no sabes hacia dónde tienes que ir y entonces el guía te viene a ayudar a nivel de inspiración, a nivel de sueños, a nivel de sugerencias, a nivel de cosas que van pasando en la vida y que dices esto claramente es la señal del guía, porque el guía no solo está interno en el sentido de que se queda ahí en un recinto subjetivo, no, 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 eso no. El guía es interno, quiere decir que no depende, que depende de tu profunda intencionalidad y que se refiere al mundo interior y a la realidad interior, pero que también se muestra en el mundo externo. ¿Actúa en el mundo externo? Sí. Ajá. Y en el mundo externo el guía da sus señales y aparecen guías, personas que son guías, como para mí es Silo, por ejemplo, como ha habido otros, yo qué sé, fundadores de corrientes filosóficas o religiosas, y habrá otros guías. Para mí, Silo es un guía que está físicamente realizado en el mundo externo, ¿no? Ya. Y luego, ese es un nivel, pero hay personas, comportamiento en la vida que te encuentras que son como señales de ese guía. El otro día hablábamos, la gente buena, la gente que te ayuda, son como que también son amigos del guía. O sea, todos tenemos algo también de guía, entre nosotros también nos ayudamos, tenemos esa cosa. O tienen algunas de esas cualidades, ¿no? O tienen algunas de esas cualidades. Y luego tú en tu desarrollo, pues, las vas, como tú tu guía lo admiras y lo quieres ser como él. Entonces intentarás ser una persona, ser cada vez más bondadoso, tener más fuerza y más sabiduría. Claro, porque actúa de modelo. Es un modelo. Es un modelo interno, pero es un modelo es para una referencia de conducta, totalmente. De estilo de vida, ¿no? Sí. Es lo que tú quieres ser. Ajá. Y ese guía puede coincidir con alguna persona que haya existido, bueno, has mencionado antes a Silo, claro, pero puede haber otras personas que te sirven de modelo para configurar ese guía, ¿no? Sí, amigos, familiares, ¿no? Que tienen algunas características. Te van dejando algo. Es lo que decimos en la vida, tú vas aprendiendo. Incluso lo que no te gusta es un aprendizaje, ¿no? Pero hay una persona que de pronto la admiras. Oh, admiro esa fuerza. Esa enseñanza, eso lo aprendes, lo metes en tu interior. Eso te ayuda. Es como el alimento, todo eso es alimento.
alimento del ser. Claro. Lo que pasa es que a veces necesitas tener este modelo, yo lo necesito por lo menos, yo creo que es necesario, para aclararte muy bien la dirección en la que vas, ¿no? Y tener como una idea muy clara de lo que quieres, ¿no? Ujú. Y a veces sí que es cierto que las personas, los demás, te ayudan mucho y te dan su enseñanza, pero cuando buscas unas respuestas muy absolutas de la Ujú. vida, de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es un sentido de la vida, Existenciales. existenciales, es cuando el guía, al que me refiero, que es un guía que podemos decir que vive en los espacios profundos de la muerte, de la mente, Ujú, que es el traductor de los espacios profundos de la mente, ujú. es cuando este guía se despierta y te viene a dar ese tipo de respuestas. Vale, o sea que hay como ciertas profundidades de la mente que no son accesibles directamente, por lo menos cuando estamos en este nivel de vigilia ordinaria, sino que tienes que acceder a través de o de ciertas experiencias o de ciertos estados especiales Claro. o a través del guía que te traduce esas señales. Exactamente, a través del guía. Entrar en el mundo interno, hablo de lo que a mí me ha pasado y me consta que es Ujú, así. A entrar en el mundo interno uno solo, sin recursos, en esas insondables profundidades donde nos acechan todo tipo de dudas y temores ujú, y donde también están guardados los mayores tesoros. Hay que ujú, hacerlo en compañía de un guía. Esto lo sabemos todos, intuitivamente lo sabemos, está en todos los cuentos, en la literatura, en la filosofía, en todo. El guía ¿qué significa el guía? Significa protección, o sí, sea, tú entras a ese mundo sabiendo que estás protegido, sí, sabiendo que hay sabiduría, alguien que en un momento dado, si tienes una dificultad, te va a ayudar. Y sabiendo que hay bondad, que no te va a juzgar, que no te va a abandonar. Imagínate, es como un padre o ya. una madre. O sea, es esa protección, ese amor incondicional que tú sabes que te va a ayudar. Y si nos fijamos, la vida está basada un poco en este modelo de guías, nos vamos ayudando unos a otros Ujú, también, ¿no? Entonces, esto ya lo vemos en la realidad social, en las relaciones humanas, pero el guía para mí es ese mensajero de esos mundos que no conocemos, ujú. ¿sabes? En las religiones se han tenido, en las religiones, digamos, en las grandes religiones, las que conocemos, las oficiales, ¿no? Se han tenido como sus propios guías, Mm, ¿no? Que si Buda, que si Jesucristo, que si... Estos guías han actuado como tales para los creyentes, pero claro, para alguien que no cree, no es, no es fácil conectar no, con ese guía. si no cree. Claro, sin embargo, con el guía interno es diferente, porque no tienes que creer en nada en especial. Es decir, creas o no creas, es decir, participes o no participes en ninguna religión de Sí, estas, ya, puedes construir o configurar o descubrir tu claro, propio guía sin necesidad de creer en nada en concreto. así es. Me refiero de creer a este Sí, de tipo de... tener que seguir, claro, es que además yo creo que es la única manera de hacerlo, a través de la búsqueda íntima de la verdad interna, porque o del guía o del contacto con lo sagrado, o pues también se dice descubrir a Dios en el propio corazón o encontrarlo en el fondo del Ujú, corazón, porque al final las enseñanzas yo creo que todas decían esto en su principio, ¿no? Las ujú, grandes enseñanzas. Lo que pasa es que luego ya. se tergiversa porque a veces se tergiversa, ¿vale? Entonces nos toca rascar y en el fondo de las enseñanzas vemos esta verdad siempre, ¿no? Que es buscarse a uno mismo. Y se Claro. refiere a eso. ¿Por qué? Porque nadie te puede decir cómo son las cosas. Las tienes que descubrir por ti mismo. Entonces, si tú buscas lo sagrado, buscas a Dios, buscas al guía, claro, lo tienes que hacer a tu manera también. Claro. No, yo creo que no, por eso, si primero te tienes que hacer de una religión, de un no sé qué, Sí. y para encontrarlo, como lamentablemente se dice muchas veces, Ujú, es que si no eres cristiano no irás al cielo. Bueno, pero sí. eso es la caída de las enseñanzas. Eso es como la Eso, degradación de las claro, enseñanzas, porque al claro. final
hay ahí como venganza y resentimiento incluso, ¿no? O sea, los ateos no irán al cielo, ¿no? A ver, Claro, ¿qué es esto? yo tenía una frase que decía, Dios no es de ninguna religión y por supuesto no rechaza a los ateos. Claro. O sea, en mi concepto de Dios, porque obviamente hablar de Dios es hablar siempre de un concepto que uno tiene, ¿no? De una idea que tiene. Claro, pero tú puedes ser perfectamente no creyente ni en Sí. Dios, ni en ninguna Mm. religión, ni en ningún profeta, y sin embargo tienes tu guía interno, Hombre, puedes claro. descubrirlo y puedes operar con él, digamos. Es, Claro, tú te lo configuras porque al final es como, ¿quién hace a quién? Que el otro día leía. O sea, dice, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Sí, yo también hago a Dios a mi imagen y semejanza. El guía interno, que ya he dicho antes que lo asocio con Dios, para mí para mí Dios es único e intransferible para cada uno de para nosotros. cada uno de nosotros. Entonces, Claro, no me puede venir nadie a contarme cómo es, ya. porque ya me está queriendo imponer una realidad generalmente para beneficio de algún negocio. Entonces, no, tú tranquilo, o sea, Negocio o poder, que viene a o ser poder o lo que es sea. parecido, sí. Sí, porque eso de que cuando alguien tiene poder sobre los demás es a través de imponer que la realidad es de un modo Claro. y la realidad es múltiple. Entonces, eso es un poco lo que tú me estás comentando. Ujú. Claro, o sea, yo puedo estudiar el budismo y decir, bla, 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 pero de ahí a decir, es que si no veo, imagínate lo idiota que sé. Para mí sería muy ingenuo hacer eso. Y siempre me ha parecido súper ingenuo, ¿no? Pensar que todo eso hay que pasar. Eso son unas traducciones, una mitología de un momento dado, histórico, ¿no? Como por Ujú. ejemplo, pues iban por la Biblia y los pastores, y entonces que me tengo yo que meter también a pastor. O sea, sería muy ingenuo Sí, sí, tomar sí, eso de esa manera. Hay que tomarlo como alegorías, como claro. símbolos, como un cuento, y ver qué hay detrás de ahí y que aquello es de otra. En fin, que al final yo creo que si eres una persona mínimamente coherente, lo ves así, ¿no? Y esto no implica que tú te tengas que hacer de eso ni Claro. de nada. O sea, la religiosidad, en definitiva, es una cuestión universal en el sentido de que está presente en todos los seres humanos y cada uno la tiene que desarrollar libremente. Claro, y de todas formas, si tú crees en algún dios o en algunos dioses o en lo que sea, o O participas en dioses. alguna religión, también puedes, digamos, hacer consciente ese mecanismo de guía, ¿no? Y adaptarlo a tus creencias, ¿no? Claro. Sí, adaptarlo a tu... Sí, tú puedes a lo mejor considerar, como me pasó a mí, yo hablo de... Mira, que lo mejor es el testimonio. Yo he sido muy Ujú. creyente siempre en Dios. Sí. Quería ser monja, ya de pequeña me iba a orar y todo este rollo. Ujú. O sea, quiero decir que siempre he tenido contacto con el guía. Eso es lo que yo digo. Y lo siento así y es verdad. Ahora bien, ¿cómo lo traducía yo en aquel momento? Pues me venía la imagen de un dios que lo representaba como el sol o como la naturaleza, como un contacto, una sensación. Yo lo vivía como una sensación Ujú. de presencia, pero no la tenía definida. Ujú. ¿Para qué me sirvió conocer la enseñanza de Silo respecto a este tema? Pues porque yo dije, vale, el guía. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Yo empecé a comprender lo que es el mecanismo Ajá. lo que es el guía interno. Y al poderlo comprender, empecé a usarlo a poder interactuar, no me gusta la palabra usar, a poder interactuar con él de una manera consciente e intencionada. Ujú. Esa es la síntesis que doy. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí, 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 Bueno, sí. esto es lo que yo veo. Sí. No es lo mismo que eso esté actuando ahí de manera espontánea que ya ponerse a estudiarlo y que es un poco lo que se hace cuando nos decidimos hacer trabajo interno, ¿no? O cuando decidimos entrar en una escuela de conocimiento. Claro. Decidimos conocernos con la intención de acelerar nuestra evolución. Y esto es lo que Claro. ocurre con el guía. Está ahí, pero tú lo conoces y dices, ¿cómo puedo yo optimizar y a tope cómo hago para que este contacto sea cada vez más, bueno, más intenso? Y ahí es donde empieza, digamos, una Ujú. aventura muy interesante.
¿Alguna experiencia reciente que hayas tenido de contacto con el guía o que te haya producido algo o que hayas... ¿Alguna experiencia así reciente que recuerdes? Bueno, yo cuando hago como unas meditaciones que hago cada día, Ujú. intento... Entonces, ¿cómo hago yo? Pues yo me siento, me relajo y tomo contacto con el guía interno, lo invoco, o lo llamo, pero ya como me he ido acostumbrando a hacerlo, es muy fácil, es muy Ya, suave. ya. Eso es otra de las cosas. Tú te acostumbras al contacto con tu guía y entonces le pido aclaraciones sobre, por ejemplo, la muerte, porque hay una persona cercana que ya está muy mayor y entonces me manda una respuesta Ujú. donde la veo, donde son imágenes, no son una respuesta de palabras y una explicación, sino veo a esta persona que va dejando su cuerpo y se va convirtiendo en un ser luminoso, como si fuera un hada, un elfo. Ujú. Fíjate que están en la literatura todos esos seres, por algo será, ¿no? Claro. Es como que intuimos y queremos que haya otros seres, que haya otra forma de vida y la veo que se transforma en eso. Entonces me siento profundamente reconfortada, siento que eso es verdad, no lo puedo explicar racionalmente. Ujú. Muchas respuestas del guía no son racionales, Ujú. son de tipo así, son como una imagen flash que te produce una gran conmoción y que tú sientes que eso es verdad. Y esa es la última experiencia que he tenido. Y luego muchísimas de llamarlo porque tenía necesidad y aparecerme pequeños milagros ¿Ah, sí? en mi vida. Sí, sí, de estar en dificultades como en los cuentos, me encantan los cuentos, de estar en dificultades y de pronto aparece como la respuesta, Ajá. ¿sabes? Algo que has perdido y no lo encuentras y que lo necesitas para seguir y que aquello te desespera Sí. y lo vas buscando torpemente y no lo encuentras por ningún lado. Esto me ha pasado muchas veces. Y de pronto, no se sabe cómo, de una manera inspirada, miras en un sitio que ya habías mirado Ujú. y lo encuentras. Ujú. Esto es una enseñanza. Eso te iba a decir, cuanto más intensa es la necesidad, más fácil es la respuesta del guía Sí, o más profunda. sí. Yo creo que la necesidad es como un puente de aceleración cuántica luminosa. O Ajá. sea, fíjate qué curioso. Cuando tú tienes una necesidad que es, ¡guau! Ahora, ¿no? Es como una... En ese momento llamas y Se moviliza todo más, parece que se ¿no? mueve el universo. Ya. La fe mueve montañas, dicen, ¿no? A mayor necesidad, Mayor necesidad, la necesidad y la fe para mí van unidas, ¿no? sí. Necesidad con fe, ¿no? Porque Sí, claro, sí, si sí, tienes sí. la necesidad y te quedas ahí estancado, Ya. es como que mueve la necesidad y esa fuerza de pedir que te Ujú. sale sola porque lo necesitas, sí que es cierto. La necesidad es como proporcional a la respuesta. Es como, Ujú. como si fuera una fórmula matemática. Claro, quiero decir, cuando haces un pedido al guía o una invocación al guía sin mucha carga, sin mucho interés, es más difícil que haya una respuesta, ¿no? Sí, ya lo vemos. Tiene que ser algo Pero a veces más profundo, ¿no? la necesidad no está siempre presente, tú no te la puedes inventar, ¿no? Claro, por eso. Claro. Sí que puedes profundizar en lo que es tu verdadera necesidad. Ese Ah. sería otro tema para hablar en otro capítulo. Sí, buen tema. Porque qué es lo que realmente necesitamos y que olvidamos y Ajá. que estamos distraídos con otra. Yo creo que hay que despertar también la necesidad, pero bueno, ese es Claro. otro tema. Muy bien, muy bien. Bueno, otro día seguimos Otro con día podemos eso hablar de de eso. la necesidad que también parece interesante. Sí, lo es mucho, porque Muy también bien. es una... Bueno, por eso otro tema. Fíjate. Bueno, Didi. No, nada, que con el guía, pues eso, que yo creo que bueno, que hay que interactuar con este guía, no ignorarlo, saber que está ahí y amarlo y quererlo y todo eso, pero eso ya es cada uno quien tiene que irlo descubriendo e irlo Ujú. viendo Muy bien. cómo va. Yo, desde luego, me encanta este descubrimiento del guía interno y, y lo siento como real. Esto también lo quiero decir. Para mí el guía interno no es cualquier invento de mi cabeza ni nada, ¿no? Ujú. No es una herramienta. O sea, para mí es real, existe. Bien, Ya, simplemente eso. muy bien.
Pues sí. Pues nada, quedamos aquí para vernos en otra ocasión y hablar de la necesidad, por ejemplo. Sí, podemos hablar de la necesidad en otro momento. A Muy ver bien. qué es. Bueno, Gracias, pues eso, Santi. seguimos, venga. Hasta Gracias. otra, Hasta pues. otra.